Padre e hijo comparecen en corte por el tiroteo en la preparatoria de Georgia. Un regalo de Navidad cambia el rumbo de la investigación y cuestiona la responsabilidad de los padres en incidentes de violencia armada en las escuelas. El expresidente Donald Trump se anota una victoria legal de cara a las elecciones. Evita llevar el resto de su campaña como posiblemente el primer presidente condenado criminalmente. ¿Qué cambió en su juicio por pagos secretos a Stormy Daniels? Crecimiento laboral en el mes de agosto cae por debajo de los pronósticos. Las cifras se reflejan en la realidad de miles de estadounidenses que pasan trabajo para encontrar empleo y temen que el país entre en recesión. Una avioneta se incendia al estrellarse en una carretera del estado de California. El estruendo despertó a los residentes de un tranquilo sueño a una aterradora realidad. ¿Qué pasó con los tripulantes? Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda José Armando Ronstadt en ausencia de Nur Mila. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos en Georgia, donde la mañana de este viernes comparecieron en la corte el sospechoso de cometer el tiroteo en la escuela preparatoria Apalachee, que dejó 4 muertos y 9 heridos. También su padre, quien fue arrestado el día de ayer. El adolescente de 14 años se presentó primero delante de una audiencia que lloraba irremediable la pérdida de sus seres queridos. El juez del Tribunal Superior del Condado de Barrow le presentó los cargos. 40 minutos después compareció el padre del sospechoso, Colin Gray, de 54 años, quien confesó que el arma AR-15 presuntamente usada en el tiroteo fue un regalo que le hizo a su hijo en Navidad. Y Colin Gray, de 14 años, será juzgado como adulto y fue acusado con 4 cargos de asesinato agravado. El adolescente enfrenta una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que su padre, Colin Gray, se le imputaron 4 cargos de homicidio involuntario, 2 cargos de asesinato en segundo grado y 8 cargos de crueldad hacia menores. Enfrenta una pena máxima de hasta 180 años en prisión. Y con este precedente y a la falta de leyes federales para el control de armas, la justicia está dejando caer su peso sobre los padres que muchas veces han sido los responsables por las armas utilizadas por sus hijos en tiroteos masivos. Su corresponsal, Alfredo Miranda, desde Washington, nos tiene más al respecto. El adolescente de 14 años de edad, acusado de disparar y matar a 2 estudiantes y 2 maestros en la secundaria Apalachee de Georgia, compareció en la corte al igual que su padre después de ser arrestado para enfrentar cargos de asesinato, sentando un nuevo precedente sobre la responsabilidad de los padres al permitir que su hijo poseyera un arma mortal. El concepto legal o el principio legal que los padres son responsables o culpables por los crímenes de sus hijos es algo que ha sido parte de nuestros sistemas de ley por mucho tiempo. Colin Gray, de 54 años, enfrenta cargos por homicidio involuntario, asesinato en segundo grado y crueldad hacia los niños. Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 180 años en prisión. Pero el caso de Gray no es el único. Los padres de Ethan Crumbley, autor de la masacre en una escuela de Michigan el 2021, fueron los primeros sentenciados en Estados Unidos a al menos 10 años de prisión. En el estado de Virginia, la madre de un niño de 6 años que disparó a su maestra en un aula fue sentenciada a 2 años de prisión por delito grave de negligencia infantil. Lo que estos 3 casos tienen en común, lo de Michigan, de Virginia y de Georgia, es que en los 3 casos los papás sabían de los problemas psicológicos del niño y ellos le dieron acceso a las armas de fuego y ellos no tenían las armas de fuego bajo control. En mayo de 2023, el adolescente Colt Gray había sido interrogado por amenazas en línea sobre un tiroteo a una escuela. Su padre también fue entrevistado por la policía. Do you have weapons in the house? I do. Are they accessible to him? They are. I mean, there's nothing loaded, but they are down. Okay. We do a lot of shooting. We do a lot of deer hunting. He shot his first deer this year. En la entrevista dijo desconocer de la amenaza. I don't know anything about him saying like that, and I'm going to be mad as hell if he did. And then all the guns will go away, and they won't be accessible to him. Según las investigaciones, Colin Gray le había regalado por Navidad un rifle AR-15 a su hijo, poco después de la entrevista. La ley debe castigar seriamente a los padres que no están siendo responsables por la seguridad de las armas que hay en la casa y que tampoco están siendo responsables por la salud mental de los menores. En la mayoría de los tiroteos, los adolescentes acceden a las armas por otros medios, sin que los padres estén al tanto de sus intenciones. Entonces, no todos los padres podrían ser responsabilizados. Tiene que haber una conexión
entre el acto y el acceso a las armas de fuego. Y el gobierno tiene que probar que estos padres sabían o debían haber sabido que sus hijos eran un peligro. Quienes abogan por medidas de control sobre el acceso a las armas dicen que la prevención es la mejor solución para este problema endémico y exigen una ley federal. Prohibición de venta de armas de asalto. Estas armas son para la guerra, no son para que estén en circulación en nuestras comunidades. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y a solo 4 días del esperado debate presidencial, los candidatos Kamala Harris y Donald Trump se encuentran ya preparándose con sus respectivos equipos. La vicepresidenta Kamala Harris viajó ayer jueves a Pittsburgh, Pensilvania, para prepararse en lo que podría ser su última oportunidad de presentarse ante una gran audiencia televisiva. Según una fuente allegada, la candidata ensaya para el debate con el ex asistente de Hillary Clinton, interpretando el papel de Trump, quien incluso usa una peluca. Mientras que, según los asesores de Trump, el expresidente está recurriendo a actos de campaña y a hablar con los votantes como preparación para el debate, además de contratar a la representante por Hawái, Tulsi Gabbard, quien se enfrentó a Harris en las primarias demócratas del pasado 2020. Y el expresidente Donald Trump logró otro de sus objetivos legales en relación al caso criminal en Nueva York por el que fue encontrado culpable de 34 cargos en su contra. La sentencia estaba programada para el 16 de septiembre, pero ha sido postergada. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? María Teresa Saravia nos responde. Calificada como una victoria para el expresidente Donald Trump, la decisión del juez Juan Merchan de postergar la sentencia en su contra por el caso de Stormy Daniels hasta después de las elecciones presidenciales no podía llegar en mejor momento, pues en solo 4 días se verá cara a cara con la candidata demócrata Kamala Harris en el tan anticipado debate presidencial. Será hasta el 26 de noviembre cuando se lea la sentencia por la falsificación de registros comerciales, una sentencia que tenía que dictarse en pocos días, el 18 de septiembre, y en el que enfrentaba hasta 4 años en prisión. Con esta decisión queda descartado cualquier castigo criminal hasta que pasen las elecciones. Quizás si el juez hubiera dictado sentencia en la fecha que previamente se había fijado, eso hubiera servido para la campaña de Trump alegar que ha sido víctima de una injusticia. El juez Merchan enfatizó que su fallo tiene como fin no afectar el desarrollo de los comicios, inclinando la balanza en las campañas presidenciales. Para los abogados de Trump, esto también constituye un triunfo, ya que en múltiples ocasiones manifestaron que una sentencia temprana se consideraría como interferencia electoral. El juez estaba bajo mucha presión, y no solo de parte de los abogados del expresidente Trump, yo creo que presiones políticas también, que se decía que si dictaba una sentencia carcelaria, una pena carcelaria, por ejemplo, esto definitivamente iba a incidir en las elecciones de noviembre. Lo cierto es que en su camino a la reelección, el expresidente ha logrado retrasar los procesos legales que lo amenazan. Tan pronto como se enteró del fallo, el expresidente reaccionó otorgando una entrevista a la cadena Fox, donde, fiel a su costumbre, manifestó una vez más que él no hizo nada malo y que este caso debería estar muerto. Esta es la segunda vez que la sentencia en su contra se retrasa. Anteriormente estaba programada para el 11 de julio, pero debido al fallo de la Corte Suprema por el caso de inmunidad, fue postergada. De esta manera, Donald Trump evita llevar el resto de su campaña como el primer presidente condenado criminalmente. Por su parte, la Fiscalía no objetó la decisión del juez y manifestó que estará lista para el día de la sentencia, de acuerdo a la nueva fecha establecida por Juan Merchan. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información. Han ampliado la alerta por la sofocante ola de calor que azota el oeste del país, principalmente el estado de California. Precisamente ahí se encuentra José Luis Muñoz, que nos dice hasta cuándo habrán de mantenerse las temperaturas de 3 dígitos y cuáles son las recomendaciones para protegernos.
Cuando pensábamos que la advertencia de calor excesivo expiraba el domingo, el Servicio Meteorológico nos dice que la alerta roja se extiende hasta el lunes, con temperaturas en el mejor de los casos de 103 grados. Y eso significa que la ciudad y el condado se tienen que preparar para ofrecer más recursos y servicios para la comunidad, para que ellos puedan mantenerse seguros durante estas olas de calor, porque son más severas. En pocas palabras, el peligro a terminar en una sala de emergencia y hasta perder la vida es inminente. Por eso hay que evitar golpes de calor o, en su defecto, reconociendo los síntomas y dirigirnos a una sala de emergencia. Y como duran más días, 3 a 10 días, eso indica que el cuerpo ahora es más débil, porque cada día que pasa con calor el cuerpo se debilita y necesita más protección. Ready.lacounty.gov es la página del condado que podría salvarnos la vida, porque es donde podría encontrar centros acuáticos como parques de agua, fuentes y piscinas públicas, también centros de enfriamiento en parques y bibliotecas. Entonces los invitamos a todas las personas mayores o distintas personas que vengan aquí a acompañarnos, y aquí pues todos disfrutamos el ambiente. En los centros de enfriamiento no solo hay aire acondicionado, también proveen agua, meriendas y entretenimiento con juegos de mesa. Como le dijera, se ahorra el bill de la luz, ¿no? Porque cuando uno está adentro pues tiene que tener fresco porque no se aguanta este calor. Pero aquí sí se la pasa bien uno. Recuerde, hay opciones en ready.lacounty.gov o llamando al 211. Y no solamente hay que reconocer los síntomas de un golpe de calor, también hay que evitar los golpes de calor acudiendo a piscinas y refugios para escapar del calor, como los cooling centers, los centros de enfriamiento que existen en cada ciudad. Ese es todo mi reporte. Les informó José Luis Muñoz desde Panorama City, Noticias Estrella TV. Una breve pausa comercial, regresamos con más información, sigan con nosotros. Además de la inflación, otro factor sigue golpeando el bolsillo de los estadounidenses. Al regresar, le explicamos. El ejército israelí en la mira de Washington por la muerte de una ciudadana estadounidense. Y a más de un mes de vivir bajo las aguas negras, los residentes de Chalco se enfrentan a un futuro incierto. Tenemos imágenes y detalles al regresar. Gracias por continuar con nosotros. Mire, todo parece indicar que prevalece un ligero enfriamiento en el llamado mercado laboral, después de que se dieran a conocer que en el pasado mes de agosto se agregaron menos puestos de lo que se pronosticaba. Rubén Pereira, desde Phoenix, Arizona, nos explica qué significa esto para la economía del país. Sí tengo experiencia, pero... Desde hace 3 semanas, Jorge Asato está en busca de un empleo. Aunque lo suyo es la publicidad, está abierto a otra posibilidad. La verdad es que no he tenido la fortuna de encontrar algo, entonces sí, estas últimas semanas han sido un poco de pesadilla para mis bolsillos. Precisamente se dio a conocer que la tasa de desempleo en el país fue de 4.2% en agosto, comparado con 4.3% de julio, algo que para algunos expertos muestra un pequeño enfriamiento, pero para otros es señal de estabilidad. No va a haber más contrataciones mayores, pero va a haber contrataciones. Es por eso que va a haber un ajuste en la tasa de la Reserva Federal, para que este impacto de contrataciones aumente. Sin embargo, se proyectaba que el mes pasado se crearan 160,000 empleos y fueron 142,000. Pero este experto en economía se mantiene positivo y no ve signos de recesión. Estamos saliendo del periodo de inflación, entonces por ese aspecto estamos estables, y también quiere decir que tenemos una tasa de consumo adecuada. Un panorama que luce prometedor para el mercado de bienes raíces, principalmente por la posible disminución de las tasas de interés. Si los intereses bajan, entonces obviamente los pagos hipotecarios van a ser más accesibles a los compradores. Expertos también indican que un factor que contribuye a la situación económica del país es el tiempo electoral que estamos viviendo, ya que hay incertidumbre sobre cuál candidato será el ganador. Mientras, Jorge espera pronto encontrar un empleo, independientemente de las decisiones económicas que tomen las autoridades. Mis bolsillos están pidiendo ayuda, entonces necesitamos conseguir algo lo antes posible. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Este viernes el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, vetó una ley que podría haber sido la puerta para que muchos indocumentados compraran su casa.
La legislación aprobada por la Cámara Estatal con mayoría demócrata permitiría a algunos migrantes indocumentados acceder a ayudas de hasta $150,000 en préstamos hipotecarios para comprar su vivienda. El gobernador explicó que la ley debe considerar de mejor manera el déficit estatal. La legislación incluía a todos los californianos de bajos recursos que pagan impuestos sin importar su estatus migratorio. Y el gobierno de Estados Unidos está solicitando investigar el asesinato de una ciudadana estadounidense en Cisjordania. Estamos hablando de Aysenur Eihi, de 26 años. Ella murió a manos de las fuerzas israelíes con un tiro en la cabeza mientras se manifestaba en una protesta civil en contra de los asentamientos de Israel en Cisjordania. Desde el 7 de octubre, por lo menos 12 estadounidenses más de 17 años han sido asesinados por el ejército israelí en esa misma región. Vamos ahora a información de México, al Estado de México, precisamente donde comienzan las labores de limpieza luego de que aguas residuales inundaran decenas de casas en Chalco, pero muchos habitantes aún están desesperados porque lo perdieron prácticamente todo. Víctor Blázquez nos trae reacciones de los damnificados. Tuvo que pasar más de un mes para que estas calles y casas que permanecieron inundadas de aguas negras por fin vieran que el agua ya se fue. En este domicilio, trabajadores de gobierno ayudan a sacar a la calle todo lo echado a perder, mientras es rociado con cal para tratar de evitar infecciones. Los caminos también se ven igual. El microondas se mojó todo. Adentro de la casa de Mariana, el agua pestilente aún está encharcada en lo que alguna vez fue su cocina. Pues sí, se siente una tristeza porque pues ahora sí que pues uno día a día le va echando ganas para hacerse de sus cositas y pues la verdad pues ahorita con estas inundaciones pues sí, fue pérdida total. El servicio de limpia utiliza máquinas pesadas para llevarse todo lo inservible. Vamos a volver a tallar las paredes, ahí sí vamos a echar ácido. Las casas están vacías, pero con las huellas de la desgracia en las paredes. Y hay, bueno, desafortunadamente también aquí culpa del gobierno por no apoyarnos con las limpiezas de la red del agua sucia. Pues ahorita poco a poco vamos a empezar con los muebles, todo. Las autoridades aseguran que la emergencia está terminando y las clases ya podrían iniciar el próximo lunes 9 de septiembre. Dañada por el agua. Después de más de un mes, Cecilia por fin abrió su negocio. Levantó las cortinas solo para limpiar y tirar todo de su fuente de empleo, que es decorar uñas. Estima que unos $1,300 se perdieron en mercancía. Me afectó en mis muebles, en mis cosas que apenas había comprado. De hecho, tenía un mes de que lo había abierto. En la zona, el plan DN3 de ayuda a la población aún está en marcha. El ejército sigue apoyando las labores de limpieza. Este es el momento en cuando los servicios de limpia entran para retirar toda la basura que se quedó. Son los sueños de las personas, son sus muebles, son sus colchones, porque ahora tendrán que empezar otra vez. En el Estado de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Los invitamos a que sigan con nosotros, tenemos más información al regresar. Una avioneta se estrella en una calle de Los Ángeles. Tenemos las imágenes. Autoridades rescatan a una mascota muy peculiar de una residencia en Nueva York. Los detalles y las imágenes en cuanto regresemos. Esta madrugada se desplomó una avioneta en una calle de la ciudad de Hawthorne, en el sur de California, y estalló en llamas de manera increíble. Sus dos ocupantes lograron sobrevivir, pero reportan que siguen luchando por su vida. Ahora Bella Hernández nos tiene más información. La tranquilidad de un vecindario al sur de California se vio interrumpida cuando un pequeño avión se estrelló en tierra durante la madrugada, dejando a 2 personas gravemente heridas. El incidente ocurrió en la ciudad de Hawthorne. This morning about 12:40, Los Angeles County Fire Department responded to a plane down. A single-engine Comanche Piper was down. We have 2 patients on board. Both were transported to local area hospitals with critical injuries. La aeronave estalló en llamas tras el impacto. Las autoridades creen que no había más personas a bordo en el momento del accidente. Aparentemente, el avión se dirigía al aeropuerto municipal de Hawthorne, que se encuentra a 2 millas del lugar del accidente. Testigos mencionaron que escucharon un fuerte estruendo y vieron una columna de humo elevarse y a los tripulantes envueltos en llamas pidiendo ayuda. Myself and a couple other gentlemen helped pull the man away from the wreckage in hopes of, getting him away, getting him away with hopefully getting him away from that before it exploded.
A pesar de la gravedad del accidente, el daño a propiedades cercanas fue mínimo, lo que alivió las preocupaciones de los residentes de la zona. La investigación por parte de las autoridades federales podría llevar semanas mientras buscan determinar si el accidente fue causado por una falla mecánica, un error humano o algún otro factor. Este incidente expone nuevamente a la luz la importancia de la seguridad aérea, especialmente en zonas urbanas. Para Noticias Estrella TV, Aura B. Hernández. En otras noticias, un dramático video muestra a buenos samaritanos salvando a un hombre de la muerte en el estado de Washington. Vea las imágenes, son impactantes. Con un palo de metal, varias personas intentaron sacar por el parabrisas a un conductor atrapado en ese auto en llamas, cuando finalmente se dio la puerta y pudieron salvar al hombre que por poco era tocado por el fuego. Y las autoridades del estado de Nueva York han rescatado de una residencia una serpiente pitón birmana. Vea estas imágenes. Este exótico y alargado reptil de 13 pies de longitud lo tenía ilegalmente como mascota. Un hombre que confesó que no estaba preparado para su rápido crecimiento. El Departamento de Conservación declaró que el animal de 80 libras tenía buena salud y fue llevado a un zoológico muy cercano donde vivirá en mejores condiciones. Mil gracias por acompañarnos. Yo los espero esta noche en su noticiero nacional cierre de edición, uno de los mejores. Gracias por acompañarnos.